Iglesia, pueden tomar asiento y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Hoy vamos a estar enfocándonos en los versículos 10 hasta el versículo 17. Por mientras lo buscan, quiero decirles que hoy vamos a estarnos enfocando en una pregunta muy importante. Esa pregunta que surgió cuando Jesús estaba calmando la tempestad, cuando los discípulos estaban en la barca. De repente algunos la recuerdan y fue, ¿quién es este? ¿Quién es este? Refiriéndose a Jesús. Ellos estaban asombrados de su poder y de su autoridad. Eso sucedió en el capítulo 8, versículo 25. Pero por otro lado, también la semana pasada vimos a un Herodes que también estaba perplejo y se estaba haciendo exactamente la misma pregunta. ¿Quién es este? No solo eso, el pueblo estaba hablando acerca de quién es Jesús. Y unos decían, ha de ser Juan el Bautista, ha de ser Elías, ha de ser alguno de los profetas. En sí, la pregunta era, ¿quién es este? Y quiero decirles que no solo vamos a estar respondiendo esa pregunta hoy a la luz de la Escritura. De hecho, vamos a estar viendo la respuesta. La próxima semana se va a estar explicando esa respuesta de quién es Jesús. Pero quiero decirle que no solo es importante saber que la pregunta está ahí, siendo respondida. Es que es la pregunta más importante que usted puede responder en su vida. No hay pregunta más importante que esa. ¿Quién es Jesús en su vida? Y es lo que vamos a ver en un momento. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque a través de tu palabra te das a conocer a nosotros. Y nos das a conocer a Cristo Jesús. De modo que la pregunta de quién es Cristo pueda responderse. Pero queremos suplicarte, Señor, que esta noche el quién es Cristo no solo se responda como algo impersonal, sino que nos ayudes a que esa pueda ser la respuesta para nuestra vida, Señor. Respondiendo quién es Jesús para nosotros, Señor. Ayúdanos porque seguro habrán muchas distracciones en nuestra mente. Y con esta lluvia comenzando, de repente va a venir el recuerdo de alguna gotera, va a venir algún recuerdo de alguna situación. Pero ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté enfocado en quiero escuchar sobre este Jesús. Quiero conocer más a mi Jesús en esta noche. Te lo suplicamos en su nombre. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a estar viendo 3 puntos en este pasaje. El primero es el regreso de los apóstoles. Si recuerdan, la semana pasada estábamos hablando de que era la primera vez de ellos saliendo en una excursión de aprender haciendo. El regreso de los apóstoles y un retiro fallido. Ya vamos a entender a qué me refiero con eso. 2, vamos a estar viendo la compasión de Jesús. Y 3, vamos a estar viendo la suficiencia de Jesús. Así que me van a acompañar, por favor, en la lectura. Voy a comenzar con los versículos 10 y 11. Lucas capítulo 9, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió. Y Jesús, recibiéndoles, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. La primera mitad del versículo 10 podríamos decir que es la culminación del pasaje anterior. Pero no nos vamos a quedar sin meditar por lo menos un poco en ella. Prestémosle atención cómo empieza diciendo que se reúne. Al regresar, los apóstoles se reúnen con ellos. Ellos tuvieron un tiempo con Jesús. Y cuando dice para dar cuenta, la idea es casi ese sentido de compartir los reportes de cómo fue ese viaje,
de cómo fue esa experiencia de ir y anunciar el evangelio del reino y poder llevar ese poder que sanaba las enfermedades, escuchar cuáles fueron las reacciones, escuchar cuáles fueron los resultados. Escuchar el reporte de otros y al escuchar el reporte de otros ser animados mutuamente. Escuchar también y ser entristecidos mutuamente al escuchar reporte de que en algunos lugares el evangelio era rechazado también. Hermanos, quiero traer una pequeña aplicación antes de continuar. Es bueno escuchar no solo lo que Dios hace en nuestras vidas, sino también lo que Dios hace a través de nuestras vidas para el avance de su reino. Entendiendo siempre que es Él, entendiendo siempre que es su poder, su obra, su plan, su idea, y que nosotros solo venimos a ser instrumentos en las manos del Redentor. Eso tiene que ser suficiente combustible para nuestras oraciones. Estar orando no solo por mis vecinos, ¿qué tal por los vecinos de otros que están acá? Y de repente de algunos de ustedes que están con la intención de compartir y sienten que no tienen la oportunidad todavía. O que hay rechazo y de repente viene el desánimo. Poder escuchar lo que Dios está haciendo en otros lugares, no solo en nuestros hogares o cuando estamos aquí reunidos, es importante. Y con eso cerramos el pasaje anterior. Vamos a lo que corresponde a esto que sucede justo después del regreso de los apóstoles. Jesús los escucha y viene y procura retirarse con ellos. Imagínense qué especial esto. Vienen cansados, de repente fueron semanas, no sé si fueron meses, los que ellos salieron a andar de ciudad en ciudad, llevando el evangelio, siendo aceptado en algunos lugares bien recibidos, la gente escuchando el mensaje, en otros lugares siendo rechazados. Pero Jesús viene y después de todo este andar de los apóstoles, los invita a irse con Él, a retirarse un tiempo solos. Y qué bien, después de tanto tiempo de trabajo sin estar con Jesús. Pero Marcos nos proporciona unos detalles más. Así que escuchen el reporte que da Marcos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y Él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Miren qué interesante. Esto viene a ser como un retiro fallido. Vienen cansados de su retiro, de aprender haciendo su primer retiro ministerial y ahora vamos a tener un tiempo juntos y de repente todos listos, que bien, como cuando de repente nos alistamos para vacaciones, ¿verdad? Y ya montados en el carro empieza a sonar un teléfono, empieza a sonar el otro teléfono y es del trabajo. Pues lo que hizo Jesús fue los montó en una barca. La idea de irse aparte no solo es que se fueron caminando, no, los montó en una barca. La multitud era tal que lograron identificar hacia dónde iban y a medida que avanzaban se iba agregando mucha más gente de las otras ciudades, de los otros pueblos. Iban como, me imagino yo, corriendo, no creo que solo caminando por la orilla, tratando de llegar antes, y llegaron de hecho antes al lugar donde la barca se dirigía. No es difícil imaginarnos a los discípulos, ¿verdad, hermanos? Que ni tiempo para comer habían tenido a su regreso. De repente un poco frustrados por el cambio de planes, por no poder disfrutar de un rato de descanso, para también ellos poder estar a solas un rato con Jesús. Pero ese no era el caso de Jesús. Jesús estaba siempre dispuesto para hacer aquello para lo cual había sido enviado por el Padre.
y él fue movido a misericordia. Y dice el texto en el versículo 11 que él recibió a la multitud. Y notemos esto, ya no era una multitud, era una gran multitud ahora. Gente de muchos pueblos se había añadido a la multitud original. Y siguió Jesús consistente con su tarea. La tarea que hemos visto que hizo desde el inicio de su ministerio. La tarea que envió a hacer a los discípulos es lo que él hizo ahí. Anunciar el reino de los cielos y sanar a los enfermos. Vemos a un Jesús que no se daba licencia cuando estaba delante de la tarea para la cual había sido enviado. Y desde Lucas 4 hemos visto pasajes como también a otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino, porque para esto he sido enviado. Él tenía muy presente su misión. Él tenía muy presente el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Muy similar, hermanos, a la instrucción que vemos de parte de Pablo para con Timoteo, cuando le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Probablemente para los discípulos esto significaba una seria interrupción de su descanso y de su tiempo personal con Jesús. De hecho, vamos a ver cuál fue la respuesta de ellos en un momento. Veamos la siguiente porción, versículos 12 al 14, que nos hablan acerca de la compasión de Jesús. Capítulo 9, versículos 12 al 14. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se recuesten en grupos, como de 50 cada uno. Miren qué interesante lo que sucede acá. El día está terminando, me imagino un atardecer cerca del lago, el lago de Genezaret. Había sido un día lleno de actividad, físicamente cansado, pero había sido un buen día también escuchando testimonios del poder de Dios, alcanzando personas, teniendo una caminata y también un viaje en barco hacia un lugar desierto en las afueras de Betsaida. Y con una gran multitud que estaba ahí escuchando, que seguía escuchando más enseñanzas de Jesús sobre su reino y viendo más milagros, más sanidades a enfermos. Y de repente, mientras Jesús está hablando, traten de imaginarse la escena, mientras Jesús está ahí satisfaciendo la necesidad de esta gran multitud, se escucha, maestro, ¿cómo te digo? Ya es tarde. Ya está anocheciendo. Sería bueno despachar a esta gente. Yo creo que ya es hora que busquen algo que comer y que busquen un lugar donde dormir también, porque esta gente viene de todos lados y aquí estamos lejos. Yo creo que es mejor que se vayan ya. Me llama la atención porque Aarón hace un rato citaba el pasaje en el que estaban llevando niños a Jesús. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? La misma. Hey, dejen de molestar, dejen de molestar. Parece que eso era casi como que una costumbre entre ellos. Hubo otra ocasión en que había una mujer que iba siguiendo a los discípulos, pidiendo ayuda. Y ellos le dicen a Jesús, despídala, despáchela. Y es que parece que eso no es un asunto solo de los discípulos.
Es que eso es lo que nos sucede realmente cuando solo nos miramos a nosotros mismos y no vemos la necesidad de otros, hermanos. ¿A qué hora se va a ir? Sí. ¿A qué hora sale? Ya las visitas a esta hora deberían de tener sueño. Y los dueños de la casa deberían poder irse a dormir. A veces así somos, hermanos. Tan enfocados en nosotros mismos. A veces en detalles pequeños, a veces en detalles grandes. Y sí, posiblemente algunos de entre la multitud eran de Betsaida y estaba cerca. Pero el resto, recuerden que venían siguiéndolo de varias ciudades. De repente era un camino largo el que habían recorrido. Recuerden que Jesús y los discípulos habían ido en lancha. Ellos habían ido caminando o corriendo, como sea que hubieran llegado, desde el lugar donde Jesús había zarpado con sus discípulos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Realmente fue una respuesta bien simple. ¿Ok? ¿Piensan que tienen hambre? Sí, denles de comer. Denles de comer. Juan, cuando escribe el Evangelio, nos deja saber que hubo otra conversación extra ahí. Escuchen lo que reporta Juan. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Ahí la importancia de que la Biblia interprete la Biblia, ¿verdad? Y nos deja ver un cuadro más completo, más colorido de lo que está sucediendo ahí. No, esto no es que a Jesús lo tomó por sorpresa. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y cuando les dice, denles de comer a ustedes, Él está viendo, Él está haciéndoles saber a sus discípulos la manera como también con ellos está trabajando, animándoles a ver que sigue el trabajo que les había enviado a hacer anteriormente, seguir anunciando el reino de Dios y fijándose en la necesidad de otros también. Y en ese momento ellos ya habían dejado de ver la necesidad de otros para enfocarse solo en su propio deseo o en su propia necesidad. Como muchas veces nos ocurre a nosotros mismos también. Muy al estilo de cuando la mujer con flujo tocó a Jesús, lo que le estaban diciendo era algo así como, Jesús, mira, si traemos esas palabras de hoy en día, ¿verdad? Mira, la bolsa de pan blanco que daba el muchachito ese, ya solo le quedan 5 panes. Y solo tenemos 2 latas de sardina. Y eso Pedro se lo come de una sentada él solo. Sí. Yo no creo que nos vaya a ajustar. Y no andamos tanto pisto como para alimentar a todo este gentío. Hermanos, eran 5,000 hombres los que estaban ahí. 5,000 hombres. Eso implica que si por cada hombre asumimos que estaba su esposa ahí y pongamos que solo andaba un hijo, estaríamos hablando de por lo menos unas 15,000 personas a las que iban a alimentar en ese momento. Con 5 semitas, decían por acá, y 2 latitas de sardina. Ahora, Jesús nos inmuta ante estos detalles y les instruye dividir la multitud en grupos de 50 aproximadamente, de 50 hombres. Esto implica unos 100 grupos aproximadamente. Y Jesús les dice que los envíen a sentar, pero hay que prestar atención a las palabras de Jesús. Les dice que los hagan sentar, pero el verbo que usa ahí, solo Lucas lo usa en todo el Nuevo Testamento y solo lo usa 5 veces. Y Jesús usa esa palabra que implica háganlo sentar a la mesa.
Es decir, van a comer. Jesús usó la misma palabra que cuando en el aposento alto se usa cuando dice, hizo sentar a sus discípulos para partir el pan. La misma palabra. Jesús usa la misma palabra que vimos en el capítulo 7, cuando Él se sentó a la mesa del fariseo. La misma palabra que vamos a ver en Lucas 14, cuando Él instruye a sus discípulos que cuando los inviten a una boda, no se sienten en el lugar de honor de la mesa, cuando hayan sido invitados al banquete. Lo que Jesús estaba haciendo es ordenando a los discípulos que prepararan esa multitud. 100 grupos, imagínense, 100 grupos de aproximadamente 150 personas cada grupo, para darles de comer en un lugar inhabitado, con 5 panes y 2 pescados. Veamos ahora, hermanos, la suficiencia de Jesús. Versículos 15 al 17. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando Él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Hermanos, después de todo lo que habían visto, los discípulos realmente no tenían nada que refutar a las palabras de Jesús. No había nada que decir así como, Jesús, pero con 5 panes. No, ellos obedecieron, fueron y hicieron los grupos, obedecieron, hicieron sentar a la gente. Y lo común entre los judíos, en la costumbre judía, es que cuando pedían ayuda en oración, ellos volvían a ver al templo. No por un asunto ritual, es que de ahí esperaban que viniera su ayuda. En este caso vemos a un Jesús que eleva su mirada al cielo, porque de ahí esperaba su ayuda. De ahí esperaba el poder de Dios. Y de pronto vemos el pasaje, miren cómo cambia el verbo. Dice, tomando Él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los partió y no dice y los dio. No, dice, y los iba dando, y los iba dando. La idea es que había suficiente pan, y había suficiente pan, y venían por más pan, y el pan no se acababa. Había suficiente pan, suficientes peces para toda esa multitud. Y por si fuera poco, aún sobró 12 canastas llenas. Y eso nos debe enseñar algo, hermanos. Tenemos un Dios generoso. Un Dios generoso. No me imagino a Jesús diciéndole al niño del que tomaron los panes y los peces, no, pero estas canastas son mías. No me puedo imaginar eso. Lo que sí puedo ver es un Dios que abunda en generosidad. ¿Qué hay para nosotros en este pasaje, hermanos? Hermanos, si lo único que pudimos ver en este pasaje fue a Jesús dándole de comer a un montón de gente, permítame ser un poco más específico, por favor. Porque lo que acabamos de ver es a un Cristo haciendo a un lado su propio tiempo de retiro con los discípulos para atender la necesidad de miles de personas. Y no estoy hablando solamente de comida. Estamos hablando de la necesidad más importante de su vida, la de ser recibidos en el reino de Dios. Esta gente estaba delante del rey. Ellos estaban siendo satisfechos por provisión de su rey. Además de eso, vimos a un Jesús tomándose el tiempo para sanar enfermedades de muchos.
mostrando que tenemos un Dios, un Rey misericordioso, no solo en cuanto a nuestras necesidades espirituales, también en cuanto a nuestras necesidades físicas. A veces pensamos que es mucho más espiritual pedir por necesidades espirituales. Hermanos, usted puede correr a Cristo. Usted puede correr a Cristo y pedirle por sus necesidades físicas también. Y por último, vimos a un Cristo que también satisfizo necesidades materiales, proveyendo con abundancia para satisfacer a una gran multitud. Y esto nos habla de quién es Jesús. Es nuestro Rey generoso, es nuestro Rey compasivo, es el Dios de misericordias. Y esto debe empujarnos en gratitud, en alabanza, en adoración a su nombre. Pasajes como estos deben inyectar nuestras oraciones, tanto de confianza para presentarnos delante de Él y mostrar nuestras súplicas, pero también de gozo, de gratitud, de alabanza delante de Él. La necesidad más grande de cada persona en este mundo, en esta habitación, está siendo expuesta aquí. Es la necesidad de un Salvador por causa de nuestro pecado. Aarón hoy hizo, y gracias por hacerlo, bastante énfasis en entender nuestro pecado. Y nuestro pecado demanda de un Salvador, porque no hay nada que usted y yo podamos hacer para escapar de las consecuencias de nuestro pecado. Dios lo estableció desde el inicio, la paga del pecado es muerte. Pero escuche lo que se dijo de Jesús en su nacimiento, o antes de su nacimiento. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si usted está luchando hoy con su pecado, este es el Jesús que usted necesita conocer, porque este es el Jesús que Dios mandó, que el Padre mandó para rescatarnos de nuestros pecados. Quiero decirle que si usted está luchando en sus propias fuerzas, nunca lo va a lograr. En sus propias fuerzas solo se va a hundir más y más en su pecado, sea cual sea. No, pero mi pecado no es tan grave, yo solo es que miento. Dios es verdad. Y si usted es un mentiroso, significa que usted está yendo en contra de quién es Dios. Porque a veces tomamos algunos pecados como muy leves. Pero todo pecado es contra Dios. Todo pecado me hace merecedor de la muerte. Empezando por mí. Así que si usted está luchando con sus pecados, venga a Jesús. Venga a Jesús, nuestro Dios generoso que dio su vida para salvar a todo aquel que viene a Él. Tengo dos aplicaciones más. Hermanos, por años he escuchado a personas que piensan que mejor no oran porque Dios está ocupado con cosas más importantes como para escucharle. Si usted piensa así, este pasaje debe transformar su manera de pensar. Porque vemos en este pasaje a un Dios compasivo, a un Jesús misericordioso, que Él muestra que su misericordia es mayor aún que su deseo de descanso. Y no que Jesús no haya estado cansado en este pasaje. Muestra que su compasión es mayor que su deseo de retiro a solas con sus discípulos. La Escritura nos dice que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado que se acerca a Él. Así que nuevamente, mismo llamado, venga a Cristo. Pídale perdón por tener pensamientos tan pobres de Él y preséntele su gratitud, preséntele su alabanza, preséntele su lamento si es lamento lo que hay en su corazón, preséntele su ruego con confianza y humildad.
Y por último, hermanos, la tarea de la iglesia no es poca cosa, es inmensa. Cuando hablamos de llevar el mensaje del Evangelio a toda lengua y a toda nación, lo único que puedo decir para empezar es gracias a Dios porque has llevado tu iglesia a cada lengua y a cada nación. Pero sin duda hay mucho trabajo todavía por hacer. Pero no es en nuestras fuerzas, no se trata de nuestra capacidad, ni como individuos, ni como iglesia tampoco. Se trata de la fuerza, de la capacidad, del poder de aquel que murió por la iglesia. No se trata de nuestras ideas, se trata de la palabra de Dios. La Escritura es clara cuando dice, si alguno habla, que hable conforme a la palabra que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo el Señor sea glorificado. Porque no buscamos, hermanos, nuestra propia gloria. Y por eso Dios ha puesto el tesoro de Cristo Jesús, del mensaje de Cristo Jesús, en vasijas de barro, que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Para que quede claro que se trata de su gracia y que nosotros solamente somos portadores del mensaje, de ese precioso mensaje de quién es Jesús, para el que viene delante de Él, confesando su pecado, confesando su necesidad. Venga a Jesús. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque no nos dejas sin responder la pregunta más importante de nuestras vidas. ¿Quién somos nosotros delante de ti? Sabemos que primeramente somos pecadores, Señor, que somos necesitados, incapaces de satisfacer nuestra propia necesidad. Pero te damos gracias porque en tu gran misericordia y fidelidad a tus promesas has enviado a Cristo Jesús para ser nuestra gran satisfacción, Señor, para ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Concédenos hoy, así como oraba Rudy en la mañana, que en nuestro corazón podamos llegar a amarte de tal modo que podamos decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero mi porción es Cristo Jesús. Gracias, Dios, por la obra que has hecho, estás haciendo y harás en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén y amén.